La fibrilación auricular nos la han preguntado de muchas maneras, pero los aspectos fisiopatológicos siempre nos han preguntado todo lo que se refiere hacia la onda A. La onda A, acordaos que es la contracción de la aurícula. Para entender las ondas del pulso venoso, debemos pensar que lo que ocurre en la aurícula es todo lo contrario de lo que ocurre en el ventrículo. Si nos acordamos de las ondas, de pulso venoso tenemos 4 ondas, la onda A y la onda V, que son positivas, y el seno X y el seno Y, que son negativos. Esto es lo que ocurre en la aurícula, pero hay que reflejar lo que ocurre en el ventrículo. La sístole del ventrículo vendría justo después de la onda A y engloba el seno X y la onda V. Y la diástole desde el final de la onda V englobando el seno Y y la onda A. La onda A, como hemos dicho, es la contracción de la aurícula. Cuando la aurícula se contrae, aumenta la presión en las cavidades derechas y vamos a ver un aumento de la presión de la yugular por ese aumento de la presión en la aurícula derecha. El seno X lo que nos refleja es la caída de la presión en la aurícula cuando ésta se relaja. Después de contraerse, se relaja, cae su presión y nos da el seno X. Posteriormente, cuando la aurícula se relaja, se tiene que llenar, es la diástole de la aurícula. Fijaos que estamos en la sístole del ventrículo. El ventrículo se contrae, pero la aurícula se está llenando. Al llenarse, la presión de la aurícula lógicamente aumenta y tenemos la onda V. ¿Qué ocurre? Tenemos una aurícula llena y un ventrículo que acaba su sístole. ¿Qué es lo que empieza? La diástole del ventrículo. Cuando la presión de la aurícula supera el ventrículo, pasa la sangre desde la aurícula al ventrículo y lo que tenemos es el seno Y. Para acabar el ciclo, la aurícula acaba de contraerse para meter el resto de la sangre al ventrículo izquierdo, o al ventrículo derecho, en este caso con la presión venosa. Estas son las ondas. Para el MIR, la más importante de todas es la onda A. La patología de la onda A, debemos recordar, importantísimo, que no hay onda A en fibrilación auricular ni en flúter auricular. Pensad que en fibrilación auricular o en flúter no hay contracción de la aurícula. Al no haber contracción de la aurícula, no podemos tener nunca onda A. Lo que más les gusta preguntar también es la onda A cuando es grande. La onda A será grande, es decir, la contracción de la aurícula será muy fuerte en todas las situaciones que tengan un problema de llenado en el ventrículo derecho. Son las situaciones, por ejemplo, de hipertrofia del ventrículo derecho, de hipertensión pulmonar, de estenosis pulmonar, todas esas situaciones en las que cueste llenarse ese ventrículo, como tiene mucha presión dentro, no pasa la sangre al inicio de la diástole y tiene que ser la aurícula la que al contraerse lo llene. Pero lo que más les gusta preguntar también son las ondas A cañón. ¿Qué es esto de las ondas A cañón? Una onda A cañón aparece cuando se contrae la aurícula derecha contra una válvula tricúspide que no se abre. Esto solo puede ocurrir cuando se contraen a la vez la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Lógicamente, el ventrículo derecho hace mucha más presión y nunca va a poder la aurícula abrir la válvula tricúspide. ¿Con eso qué sucede? Como no pasa la sangre con la contracción de la aurícula hacia el ventrículo, toda la sangre vuelve hacia el cuello y tenemos una onda A cañón. ¿Cómo puede suceder una onda A cañón? Puede ocurrir de dos maneras. De manera irregular o de manera regular. De manera irregular, lo que nos está reflejando es que hay disociación aurículo-ventricular, es decir, que no hay ninguna relación entre la contracción de la aurícula y la contracción del ventrículo. Van cada uno a su bola. ¿Cómo puede ser esto? Hay dos situaciones que lo explican. Una, el bloqueo aurículo-ventricular completo. Aquí vamos a tener más contracción auricular que contracción ventricular. Nos lo van a contar como un paciente que tiene más ondas P que QRS. Pensar que todo el estímulo sinusal, 60 o 100 latidos por minuto, llega al nodo auriculoventricular, pero de ahí no pasa al ventrículo. Entonces tiene que gobernar otro marcapasos diferente en el ventrículo. ¿Qué sucede? Que el marcapaso que gobierne en el ventrículo tendrá una frecuencia inferior que la de la aurícula. Por eso tenemos más ondas P que QRS, se contraen de manera completamente asincrónica la aurícula y el ventrículo, de vez en cuando coinciden.
Y cuando coinciden, la válvula tricúspide no se abre y tenemos un latido en el cuello, una onda a cañón. Y la otra situación sería la inversa. Son las taquicardias ventriculares, en las cuales hay más QRS que ondas P, es decir, hay más contracciones ventriculares que auriculares. Una taquicardia ventricular es un circuito dentro del ventrículo. ¿Qué sucede con eso? Que ese circuito es independiente de lo que sucede en la aurícula. El nodo sinusal irá a 60 o 100, pero la taquicardia siempre irá a más de 100. El ventrículo y la aurícula se contraen de manera asíncrona, no tienen ninguna relación sus contracciones y de vez en cuando coinciden y tendremos un latido en el cuello, una onda a cañón irregular. ¿Cómo vamos a tener ondas a cañón regulares? Las ondas a cañón regulares van a suceder en aquellas situaciones en las que se estimulen a la vez las aurículas y los ventrículos. ¿Cómo puede suceder esto? Pues la única manera por la cual yo contraigo simultáneamente las aurículas y los ventrículos tiene que venir de un estímulo que venga desde el centro del corazón, es decir, desde el nodo aurículo-ventricular. Todos los ritmos que vengan desde aquí estimulan a la vez las aurículas y estimulan a la vez los ventrículos, con lo cual continuamente se están contrayendo a la vez la aurícula y el ventrículo. Continuamente con cada latido tenemos una onda a cañón. El caso más característico de ondas a cañón regulares es la taquicardia por reentrada intranodal. Es el caso más típico. Si nos vamos a la pregunta, nos cuentan un caso clínico típico de fibrilación auricular en el MIR, nos lo van a contar como un paciente que tiene palpitaciones rápidas e irregulares. La respuesta 1 es correcta. La auscultación cardíaca puede variar de intensidad con el primer ruido. Eso es cierto. Pensad que la fibrilación auricular, al ser arrítmica, el ciclo diastólico siempre es variable. Ese corazón, en función de los estímulos que lleguen tan irregulares, se va a llenar más o menos diferente manera en cada latido. Cada latido llegará a un determinado estímulo, un determinado número de estímulos, más o menos rápido, con lo cual no va a tener siempre el mismo llenado ese ventrículo, con lo cual diferente precarga en cada latido, diferente fuerza de contracción. Pensar que el primer ruido es el cierre mitral y tricúspide. Cuanto más fuerte se contraiga el corazón, más fuerte sonará ese primer ruido. Si yo tengo diferente llenado y diferente fuerza, lo que va a ocurrir es que ese primer ruido va a sonar de manera variable, unas veces más fuerte y otras veces más despacio. En el electro es probable que se aprecie una ondulación de la línea de base en lugar de ondas P que conocemos como ondas F, eso es lo típico de la fibrilación auricular. Es una patología frecuente en los pacientes con historia de fibrilación auricular, es cierto. La fibrilación auricular suele suceder en pacientes que esa aurícula se contrae con mucha fuerza, la aurícula se dilata y hace que se predisponga a la caída en fibrilación auricular. Y fijaos, lo que nos preguntan siempre, ¿se pueden apreciar ondas A prominentes en el pulso venoso yugular? No, nunca hay ondas A en el pulso de una fibrilación auricular. Y este paciente, pues sí, requeriría anticoagulación porque es hipertenso y es un paciente de 75 años. La pregunta 6 hace referencia a los fármacos beta bloqueantes. Hemos seleccionado esta pregunta porque son quizá los fármacos más preguntados en el MIR y de hecho en las últimas ediciones del MIR siempre ha caído alguna pregunta. ¿Qué debemos saber de los beta bloqueantes? Fijaos, los beta bloqueantes tienen 4 indicaciones fundamentales para la cardiología y por tanto siempre que hay 4 indicaciones nos pueden hacer una quinta. Las 4 indicaciones que las iremos viendo son la hipertensión, la cardiopatía isquémica, la insuficiencia cardíaca y las arritmias. Hipertensión. Esto es lo que nos están preguntando últimamente en el MIR. ¿Qué ocurre con los fármacos beta bloqueantes? Los fármacos beta bloqueantes son buenos hipotensores porque lo que hacen es, al disminuir la fuerza de contracción y disminuir la frecuencia cardíaca, bajan la tensión. ¿Qué es lo que sucede? Lo que nos están preguntando hasta ahora es que, aunque los beta bloqueantes junto con los diuréticos son fármacos que mejoran el pronóstico en los pacientes hipertensos, si solo queremos tratar hipertensión y hay alguna otra enfermedad asociada, a lo mejor no es una buena opción terapéutica. Con esto me estoy refiriendo a la diabetes mellitus, que es lo que nos han preguntado recientemente. Los beta bloqueantes lo que hacen es bloquear receptores beta, como dice en su nombre. ¿Qué es lo que sucede? Los pacientes diabéticos, para poder meter la insulina, la glucosa dentro de la célula, utiliza receptores beta. ¿Qué hace si damos un beta bloqueante? Bloqueamos la acción de la insulina y empeora el perfil glucémico de estos pacientes y empeora el perfil cardiovascular. Por tanto, un paciente
que es hipertenso y diabético, y solo hipertenso y diabético, la mejor opción terapéutica no es el fármaco beta bloqueante, es el IECA, no lo olvidéis. Entonces, una contraindicación relativa para el uso de beta bloqueantes es el hipertenso diabético. Otra cosa es el hipertenso con cardiopatía isquémica, en donde el beta bloqueante está absolutamente indicado. La siguiente indicación es la cardiopatía isquémica. Debéis acordaros que los beta bloqueantes se deben asociar siempre a todo paciente con cardiopatía isquémica, sea la que sea, desde el inicio, porque mejora el pronóstico, siempre y cuando no haya ninguna contraindicación para ellos, y es cardiopatía isquémica crónica y también en los infartos agudos de miocardio, siempre y cuando no haya contraindicación. La única angina de pecho o cardiopatía isquémica en la que no se deben asociar beta bloqueantes es la angina de Prince-Metal. ¿Qué ocurre? Acordaos que es una angina vasoespástica, se produce por un vasoespasmo coronario. Los beta bloqueantes, al bloquear los receptores beta, no solo bloqueamos receptores beta 1, que son los que nos dan el efecto de frenar y de bajar la frecuencia cardíaca y la contractilidad, sino que también bloquean los receptores beta 2 periféricos, que son vasodilatadores. Si yo bloqueo un estímulo vasodilatador, tengo vasoconstricción y puedo empeorar la angina de Prince-Metal. La otra indicación fundamental que no podéis olvidar es la insuficiencia cardíaca. Los beta bloqueantes están indicados tanto en la insuficiencia cardíaca por disfunción sistólica como en la insuficiencia cardíaca por disfunción diastólica. En disfunción sistólica la vamos a dar siempre daremos un beta bloqueante cuando el paciente esté estable, y lo que haremos es dar dosis bajitas progresivamente mayores. Los fármacos que más han demostrado mejorar el pronóstico en los pacientes con insuficiencia cardíaca sistólica son el carvedilol, el metoprolol y el bisoprolol. En la insuficiencia cardíaca diastólica, ¿qué hacemos con un beta bloqueante? Con un beta bloqueante frenamos la frecuencia cardíaca, con lo cual damos más diástole a ese ventrículo para que se llene, y aparte tienen efecto relajante, es un efecto que se llama lusotrópico. De relajar el ventrículo. Por último, los beta bloqueantes son antiarrítmicos. Se incluyen dentro de los antiarrítmicos de clase 2 y lo que hacen es frenar las taquicardias supraventriculares. La indicación es frenar la frecuencia cardíaca en cualquier tipo de taquicardia supraventricular, sobre todo fibrilación auricular, flúter auricular o taquicardias auriculares. Con respecto a la pregunta, la respuesta 1 no es correcta. Fijaos, se deben emplear en pacientes, los betabloqueantes, con insuficiencia cardíaca por disfunción sistólica estable, pues mejoran el pronóstico, salvo en los que están en clase funcional 4. Eso no es cierto. Los de clase funcional 4 también, aunque tengan disnea de reposo, si es su situación estable, debemos dar betabloqueantes porque les mejoran el pronóstico. La correcta es la 2, que es lo que nos dice que hay que administrarlos si no hay contraindicación y tan pronto como sea posible a los pacientes con síndromes coronarios agudos con elevación del segmento ST, es decir, los infartos agudos de miocardio. La 3 es falsa también. Fijaos, dice que se deben asociar a un antagonista del calcio no dihidropiridínico para potenciar su efecto antianginoso, pues los antagonistas del calcio también disminuyen el trabajo cardíaco y dan vasodilatación coronaria. Nunca debemos asociar un beta bloqueante a un antagonista del calcio no dihidropiridínico, porque tiene un efecto similar: frenar y aparte disminuir la contractilidad cardíaca. Debemos asociar un beta bloqueante a un dihidropiridínico, amlodipino, nifedipino, el que queráis, porque el efecto vasodilatador del calcio antagonista que produciría taquicardia se contrarresta con el beta bloqueante y el efecto vasoconstrictor del beta bloqueante se contrarresta con el antagonista del calcio. La 4 también es falsa. Acordaos que siempre hipertensión con cardiopatía isquémica hay que dar un beta bloqueante. Y por último, la 5 también es incorrecta. Pensad que el esmolol es el beta bloqueante que tiene la vida media más corta, no es de liberación prolongada y se da siempre por vía intravenosa.